Y atención madridistas, porque esta noticia está generando mucho debate. Según diferentes informaciones que han aparecido en las últimas horas, José Mourinho habría pedido la incorporación de Bruno Fernández al Real Madrid, y además, desde Inglaterra aseguran que el capitán del Manchester United vería con muy buenos ojos la posibilidad de vestir de blanco. Soy Nilsson y esto es El Madridista, y aunque estamos hablando de uno de los mejores centrocampistas ofensivos del fútbol europeo, hay una pregunta que muchos aficionados empiezan a hacerse. ¿Es realmente el fichaje que necesita el Real Madrid? Porque nadie puede discutir la calidad de Bruno Fernández. Estamos hablando de un jugador extraordinario, un futbolista con personalidad, con carácter, con capacidad para aparecer en los partidos grandes y con unos números impresionantes. Durante años ha sido prácticamente el alma del Manchester United. Incluso en las temporadas más complicadas del conjunto inglés, siempre ha sido el jugador que daba la cara, el que pedía el balón, el que asumía responsabilidades y el que aparecía cuando más se le necesitaba. Y precisamente por eso no sorprende que Mourinho quiera contar con él. Si algo caracteriza al técnico portugués es su gusto por los futbolistas con liderazgo, experiencia y mentalidad competitiva. Según diversos rumores, el entrenador considera que el Real Madrid necesita incorporar perfiles capaces de ofrecer rendimiento inmediato y Bruno encaja perfectamente en esa descripción. Además, diferentes informaciones apuntan a que el propio futbolista estaría encantado con la idea de cambiar Old Trafford por el Santiago Bernabéu y afrontar uno de los últimos grandes desafíos de su carrera. Pero aquí es donde empieza el verdadero debate. Porque una cosa es reconocer que Bruno Fernández es un jugador espectacular y otra muy distinta es pensar si esta operación encaja con la filosofía que ha llevado al Real Madrid a dominar Europa durante los últimos años. Y sinceramente, madridistas, aquí es donde empiezan a aparecer muchas dudas. Porque hablamos de una operación cercana a los 58 millones de euros para un jugador que cumplirá 32 años. Una cifra que, sobre el papel, puede parecer razonable para un futbolista de su categoría, pero que deja de ser tan atractiva cuando se analiza desde una perspectiva de futuro. Porque este Real Madrid no se ha construido pensando únicamente en ganar mañana. Se ha construido pensando en ganar durante los próximos 10 años. Vinicius Junior llegó siendo un adolescente. Rodrigo también. Camavinga, Bellingham, Arda Güler, Endrick y otros muchos fichajes han seguido una misma línea. Jóvenes con un enorme potencial y con margen para crecer dentro del club más grande del mundo. Y ahí aparece la gran diferencia. Bruno Fernández no llegaría para crecer. Llegaría para rendir inmediatamente. Llegaría con la obligación de ser importante desde el primer día. Y eso no es necesariamente algo negativo, pero sí supone un cambio importante en la política deportiva del club. Porque mientras 60 millones en un futbolista de 20 años pueden verse como una inversión, 60 millones en un jugador de 32 años son un gasto destinado al corto plazo. Y Florentino Pérez siempre ha sido un hombre que mira mucho más allá. Además, existe otro factor importante. ¿Dónde jugaría Bruno Fernández? Porque el centro del campo del Real Madrid ya tiene una enorme competencia. Jude Bellingham es intocable. Federico Valverde es uno de los pilares del equipo. Camavinga sigue siendo un futbolista con un potencial inmenso. Tchouaméni continúa siendo fundamental. Arda Güler sigue creciendo y pide cada vez más protagonismo. Incluso se habla de otros jóvenes talentos que están en la agenda del club. Entonces, ¿qué sentido tiene invertir semejante cantidad en un futbolista que, inevitablemente, podría frenar el crecimiento de algunos de los jugadores llamados a liderar el próximo ciclo del Real Madrid? Y aquí aparecen 4 motivos por los que, pese a la enorme calidad del portugués, muchos consideran que esta operación no es la más adecuada. El primero es la edad. Nadie duda de que todavía puede ofrecer 3 o 4 temporadas de máximo nivel, pero el Real Madrid siempre intenta que las grandes inversiones tengan recorrido a largo plazo. El segundo motivo es el coste. Porque 58 millones de euros pueden parecer una oportunidad de mercado, pero esa misma cantidad podría destinarse a una joven estrella con 10 años de carrera por delante. El tercero tiene que ver con el equilibrio de la plantilla. La llegada de Bruno obligaría a repartir minutos y podría ralentizar la progresión de futbolistas como Arda Güler, que está llamado a ser uno de los referentes del futuro. Y el cuarto motivo es estratégico. Porque mientras otros clubes buscan soluciones inmediatas, el Real Madrid siempre ha intentado adelantarse al futuro. Eso no significa que Bruno Fernández no sea un futbolista extraordinario. Todo lo contrario. Posiblemente sea uno de los centrocampistas más influyentes del fútbol europeo. Pero la pregunta no es si es un gran jugador. La pregunta es si es el jugador adecuado para este momento del Real Madrid. Y esa es una diferencia enorme. Porque a veces, el mejor fichaje no es el más famoso. Ni siquiera el más talentoso. A veces, el mejor fichaje es aquel que encaja con el proyecto,
con la edad de la plantilla y con la visión de futuro del club. Y todavía queda mucho por analizar sobre esta operación, porque hay otros nombres que podrían encajar mucho mejor en la hoja de ruta de Florentino Pérez y porque una llegada como la de Bruno Fernández podría provocar movimientos inesperados dentro del vestuario blanco. Si te está gustando este análisis, deja tu like, suscríbete al Madridista y dime en los comentarios una pregunta muy interesante. ¿Ficharías a Bruno Fernández por 58 millones de euros o prefieres que el Real Madrid siga apostando por jóvenes talentos para construir otra década de dominio en Europa? Porque cuanto más se analiza esta posibilidad, más evidente resulta que el debate no gira alrededor del talento de Bruno Fernández, sino alrededor del momento en el que se encuentra el Real Madrid. Porque si esta operación se hubiese planteado hace 4 o 5 años, probablemente estaríamos hablando de una incorporación prácticamente indiscutible. Pero el contexto actual es completamente diferente. Este equipo ha entrado en una nueva era. Una era construida alrededor de una generación que todavía no ha alcanzado su techo. Jude Bellingham sigue creciendo. Arda Güler empieza a demostrar por qué el club apostó tan fuerte por él. Camavinga todavía tiene margen para convertirse en uno de los mejores centrocampistas del planeta. Tchouaméni continúa consolidándose y Federico Valverde representa el equilibrio y el sacrificio que tanto necesita cualquier campeón. Y entonces surge una pregunta muy sencilla. Si el presente ya es extraordinario y el futuro parece todavía más prometedor, ¿es realmente necesario invertir una cantidad tan importante en un jugador que entre en la fase final de su carrera? Porque además existe un aspecto que muchos aficionados pasan por alto. Bruno Fernández no es un futbolista cualquiera. No es un jugador de rotación. No es alguien que acepte un papel secundario. Estamos hablando del capitán del Manchester United, de un líder, de un futbolista acostumbrado a ser protagonista absoluto. Y eso significa que, en caso de llegar al Santiago Bernabéu, lo haría con la intención de jugar, de tener peso en el equipo y de asumir responsabilidades. Y eso podría generar un efecto dominó dentro del vestuario. Porque Arda Güler necesita minutos para seguir creciendo. Porque Bellingham debe continuar siendo una referencia en la creación. Porque incluso Brahim Díaz ha demostrado ser un jugador útil y capaz de cambiar partidos. Y porque tampoco se puede descartar la llegada de otros jóvenes talentos que llevan tiempo apareciendo en la agenda madridista. Algunos rumores apuntan incluso a que Florentino Pérez sigue manteniendo la filosofía que tan buenos resultados ha dado durante los últimos años. Detectar futbolistas jóvenes antes de que exploten definitivamente. Es una estrategia que ha convertido al Real Madrid en la referencia del fútbol mundial. Y abandonar esa línea por una operación de corto recorrido podría ser una decisión difícil de justificar. Y cuidado, porque aquí no se trata de faltar al respeto a Bruno Fernández. Todo lo contrario. El portugués ha demostrado durante años que es uno de los centrocampistas más completos del mundo. Tiene gol, tiene pase, tiene carácter, tiene liderazgo y posee una capacidad extraordinaria para aparecer en los momentos importantes. Cualquier entrenador estaría encantado de tener un futbolista así. De hecho, las informaciones que hablan de la influencia de José Mourinho en esta operación tienen bastante lógica. El técnico portugués siempre ha apostado por jugadores experimentados, con personalidad y con hambre competitiva. Y Bruno representa perfectamente ese perfil. Además, no sería extraño pensar que el propio futbolista sueña con vestir la camiseta del Real Madrid. Al final, hablamos del club más grande del mundo y pocos jugadores rechazarían una oportunidad así. Pero una cosa es el deseo del jugador y otra muy diferente son las necesidades reales del equipo. Porque Florentino Pérez ha demostrado muchas veces que sabe decir que no. Y precisamente esa capacidad para no dejarse llevar por los nombres ha sido una de las claves de los éxitos recientes del club. Mientras otros gigantes europeos han cometido errores invirtiendo enormes cantidades en futbolistas veteranos, el Real Madrid ha construido una plantilla capaz de competir hoy y seguir siendo favorita dentro de 5 o 6 años. Además, hay otro factor que no se puede ignorar. Los 58 millones de euros que costaría Bruno Fernández podrían convertirse en 80 o 90 millones si se suman salarios y otros gastos asociados a la operación. Y con esa cantidad, el club podría apostar por una de las grandes joyas del fútbol europeo, alguien capaz de liderar el centro del campo durante una década. Porque al final, madridistas, el gran objetivo no es ganar una liga o una liga de campeones. El objetivo del Real Madrid siempre ha sido marcar épocas. Construir dinastías. Dominar Europa durante años. Y para conseguir eso, hace falta pensar con frialdad, incluso cuando aparecen oportunidades muy atractivas. Y quizá esa sea la conclusión más importante de todas. Bruno Fernández sería un fichaje espectacular. Nadie lo discute. Seguramente aportaría calidad, experiencia y rendimiento inmediato. Pero eso no significa automáticamente que sea la decisión correcta.
Porque a veces, decir que no a una estrella es precisamente lo que permite abrir espacio para la próxima gran leyenda del club. Mientras tanto, los rumores seguirán apareciendo. Seguirán saliendo informaciones sobre el deseo del jugador, sobre las peticiones de Mourinho y sobre posibles contactos. Y como siempre ocurre en el Real Madrid, habrá que esperar para ver qué sucede realmente. Pero una cosa parece clara. Si Florentino Pérez decide dar luz verde a una operación de este nivel, será porque está completamente convencido de que el portugués todavía puede marcar diferencias. Y si finalmente decide mirar hacia otro lado, probablemente será porque considera que el futuro del club pasa por seguir apostando por una generación llamada a dominar el fútbol europeo durante muchos años. Ahora te toca a ti, madridista. Quiero saber tu opinión. ¿Crees que Bruno Fernández merece una oportunidad en el Santiago Bernabéu o piensas que esos 58 millones deberían destinarse a una joven promesa con más recorrido? Déjamelo en los comentarios porque este debate promete dividir a muchos aficionados. Si te ha gustado el vídeo, deja tu like, suscríbete al Madridista y activa las notificaciones para seguir viviendo toda la actualidad del mejor club del mundo. Y no te vayas todavía, porque en este momento está apareciendo un círculo en tu pantalla. Pulsa ahí mismo y acompáñame en el siguiente vídeo, porque aquí siempre hay una nueva historia del Real Madrid esperando por ti. ¡Hala Madrid y nada más!